Job capítulo 17. Job confronta tanto a Dios como a sus amigos. A Job dirige una queja tanto a la tierra como al cielo. 1:1-2. El espíritu quebrantado de Job. Mi aliento se agota, se acortan mis días, y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. Mi aliento se agota, se acortan mis días. Job continuó con su mismo sentido de derrota y quebrantamiento como se describe en el capítulo anterior. No hay conmigo sino escarnecedores. La falta de empatía y ayuda de los amigos de Job que comenzaron como sufrientes compasivos, como en Job 2:11-13, pero se convirtieron en escarnecedores cuando Job no respondió a su sabiduría como ellos pensaban que debía. Hacerlo era un aspecto especialmente doloroso de su crisis. 2:3-5. Job ruega al cielo que lo sostenga y lo apoye. Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti. Porque ¿quién querría responder por mí? Porque a estos has escondido de su corazón la inteligencia, por tanto, no los exaltarás. Al que denuncia a sus amigos como presa, los ojos de sus hijos desfallecerán. Porque ¿quién querría responder por mí? Job sentía con justa razón, de acuerdo con sus circunstancias, que el cielo estaba en su contra. Aquí, abogó por un acuerdo de paz entre él y el cielo. Y la traducción NVI de Job 17:3 es útil. Oh Dios, la fianza que demandas. ¿Quién más podría responder por mí? La idea es que Job clamó a Dios y dijo, tú tendrás que arreglar esto, Dios, está más allá de mí hacerlo. Esto es especialmente significativo a la luz de la idea principal de los amigos de Job, que era responsabilidad de Job arrepentirse y arreglar las cosas entre él y Dios. 2. De una manera pequeña, Job captó todo el tono de la salvación bajo el nuevo pacto. Dios ha hecho la expiación y la reconciliación, no tenemos que hacerlo nosotros mismos. Porque a estos has escondido de su corazón la inteligencia. Job entendía que si Dios hubiera querido informar a los corazones de sus amigos, él era completamente capaz de hacerlo. En última instancia, incluso la falta de empatía de sus amigos era un aspecto de la crisis de Job permitido por Dios. Por tanto, no los exaltarás. Al mismo tiempo, los amigos de Job eran responsables por su falta de inteligencia. El hecho de que Dios les negara inteligencia era una evidencia de su desagrado hacia ellos. Al que denuncia a sus amigos como presa, los ojos de sus hijos desfallecerán. Job aquí parecía justificar sus duras palabras hacia sus amigos. Reconoce que sería un mal reflejo de su carácter si simplemente los halagara. Y el versículo 5 es un proverbio. Job estaba recordando a sus consejeros las terribles consecuencias de la calumnia. Un destello tenue y brillante en la condición desesperada de Job. 1:6-9. Job explica su condición actual y la resolución final en la que confía. Él me ha puesto por refrán de pueblos, y delante de ellos he sido como tamboril. Mis ojos se oscurecieron por el dolor, y mis pensamientos todos son como sombra. Los rectos se maravillarán de esto, y el inocente se levantará contra el impío. No obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Él me ha puesto por refrán de pueblos, y delante de ellos he sido como tamboril. Job aquí habló con poder poético de su propia humillación, y cuán grandemente había sido humillado. Nos recuerda el principio universal de la humillación del hombre. Y la propia humillación de Job fue tan completa que podía decir, los rectos se maravillarán de esto. A los espectadores les resultaba difícil creer que este hombre justo había sido afligido tan gravemente. 2. Nuestra propia humillación es inevitable. La fragilidad de la humanidad y la naturaleza caída de este mundo se combinan para hacer segura la humillación del hombre, aunque puede presentarse de muchas formas. Nuestra humillación puede venir a nosotros a través de nuestro propio pecado, a través de nuestras propias debilidades, a través de circunstancias fuera de nuestro control, o por lo que otros nos imponen. 3. Afortunadamente, la humillación de la humanidad tiene su modelo y empatía en la vida de Jesús.
Él subió la escalera desde la gloria del cielo hasta lo más bajo de la experiencia humana, Filipenses 2, 5-8, para dar sentido y dignidad a la humillación del hombre. 4. También estamos agradecidos de que la humillación sirva como puerta de entrada a la gracia. El principio es cierto, Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Proverbios 3:34, Santiago 4:6, 1 de Pedro 5:5. B. Él me ha puesto por refrán de pueblos. Aunque Job reconocía su propia humillación, también proclamó la soberanía de Dios. No encontraba la causa de su crisis en el destino ciego, ni siquiera en la crueldad humana. Comprendía que si en verdad era como refrán de pueblos y un hombre como tamboril, era porque Dios así lo dispuso. Y Job y sus amigos no estaban de acuerdo en mucho, pero sí en esto. No estaban de acuerdo sobre las razones por las que Dios lo había hecho así, pero todos veían la mano soberana y grande de Dios detrás de esto. 2. Comprender esto puede ayudarnos, aunque obviamente era difícil para Job y lo es para nosotros en circunstancias similares, que Dios tiene un plan bueno y amoroso, incluso al permitir nuestra humillación. 3. Job ciertamente se volvió un refrán de pueblos. Mis aflicciones y calamidades se han convertido en tema de conversación general, de modo que mi pobreza y mi aflicción son proverbiales. Tan pobre como Job, tan afligido como Job, son proverbios que han llegado hasta nuestros días y todavía están en uso. Clarke. C. No obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. En esta sección, Job añadió un punto final y enfático, declarando la victoria de los justos. Incluso en su crisis, tenía destellos de fe que iluminaban la noche de su miseria. Y esta victoria viene con perseverancia, conforme prosiga el justo su camino. Job mismo experimentaría esta victoria mientras soportaba su severa y larga temporada de crisis. 2. Esta victoria viene en progresión, así como el limpio de manos aumentará la fuerza. La situación de Job no mejoró en un instante. Hubo destellos de inspiración y claridad, pero en general Dios lo ayudó a superar la crisis en una experiencia prolongada. 3. En varios de estos versículos, se supone que Job habla proféticamente de su futura restauración y del bien que la sociedad religiosa debería derivar de la historia de su riqueza original, la consiguiente pobreza y aflicción, y la restauración final a la salud, la paz y la prosperidad. Clarke. 4. No obstante, proseguirá el justo su camino. F. B. Meyer dio varias razones por las que esto es así. Deben proseguir su camino porque Jesús los tiene en su mano fuerte. Él es su pastor, Él ha vencido a todos sus enemigos, y ustedes nunca desfallecerán. Deben proseguir su camino porque el Padre ha querido por medio de ustedes glorificar a su Hijo, y no debe haber huecos en su corona donde deberían estar las joyas. Deben proseguir su camino porque el Espíritu Santo se ha propuesto hacer de ustedes su residencia y hogar, y Él es dentro de ustedes la fuente perenne de una vida santa. 2. 10-16, el sentido de desesperanza de Job. Pero volved todos vosotros, y venid ahora, y no hallaré entre vosotros sabio. Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. Pusieron la noche por día, y la luz se acorta delante de las tinieblas. Si yo espero, el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú, a los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Dónde, pues, estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? A la profundidad del Seol descenderán, y juntamente descansarán en el polvo. Y no hallaré entre vosotros sabio. Job aquí lanzó el desafío retórico a sus amigos una vez más, insultándolos como ellos lo habían insultado a él. B. Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos. Job aceptaba ahora que sus años buenos y fuertes habían quedado atrás, y no anticipaba la muerte rápida que alguna vez anheló, sino quizás una pérdida progresiva de fuerza y habilidad hasta que simplemente pereciera. Se pusieron la noche por día, y la luz se acorta delante de las tinieblas. Job pensaba en su muerte cercana y se consolaba con ella. Transformaría su noche por día. La corrupción de la tumba sería tan cercana a él como un miembro de la familia.
Y los consejeros habían dicho que la noche se convertiría en día para Job si tan solo se reconciliaba con Dios. CF Job 11:17. En Job 17, 12-16 Job hizo una parodia de su consejo. Era como ir a la tumba con la idea de que todo lo que tienes que hacer es tratarla como un hogar donde están la calidez y los seres queridos, y así será. Sneak. 2. Miren cómo habla de la corrupción y los gusanos, como si fueran de su familia y sus parientes más cercanos. Así los corteja, por así decirlo, para que estén dispuestos a recibirlo, mostrando al mismo tiempo lo dispuesto que estaba a morir. ¿De dónde, pues, estará ahora mi esperanza? Al mismo tiempo, este consuelo no le caía bien a Job. Reconoció que era una esperanza débil y frágil confiar en la tumba. No podía estar seguro de que la esperanza lo seguiría hasta el Seol y le daría descanso. Y, por lo tanto, Job concluye este discurso con una esperanza conflictiva. Desear la muerte pero no estar satisfecho o confiado en esa esperanza. Lo que realmente quería era una resolución de Dios, pero parece haber perdido la esperanza de eso. 2. El mismo Job, aunque a veces tiene una gran confianza, a menudo se ve acosado por dudas y temores sobre el tema, al punto que sus dichos y experiencia a menudo parecen contradictorios. Quizás no podría ser de otra manera, la luz verdadera no había llegado entonces. Solo Jesús sacó a la luz la vida y la inmortalidad por su evangelio. Clarke. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl